La idea de esta materia, que se denomina técnicas de juicio oral, es la de que se conozca con antelación todos los pasos, todo lo que puede hacer la defensa, el apoderado de víctima, la víctima misma, el procesado, el Ministerio Público, el fiscal y el juez, una vez que está todo enmarcado dentro de la parte más importante del proceso penal, que es la prueba. No podemos llegar a asumir con claridad y con cierta solvencia jurídica un proceso penal en su última fase si no tenemos establecido los pasos anteriores. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto una formulación de una denuncia o de una querella, de una petición especial o de manera oficiosa. Esa persona puede estar vinculada a través de la imputación y luego a la imputación puede perfectamente sobrevenir una medida de aseguramiento y luego llegaremos a la fase del juicio que se compone de las siguientes audiencias, que son la audiencia de acusación con la presentación previa del escrito, la audiencia preparatoria, que es aquella en la que se fija el marco probatorio, que es lo más importante a la hora, porque salvo tres excepciones, solamente podrán practicarse las pruebas que hayan sido decretadas en la audiencia preparatoria. No hay posibilidad. No es como en las películas que vemos que a último momento aparece una persona, yo quiero declarar o algo. No, eso es, la regla sería esa. La excepción, que aparezca una prueba sobreviniente, pero que debe ser no en ese momento, sino previamente solicitada por las partes, fiscalía o defensa, y que considere esa persona, esa parte que va a solicitar a prueba sobreviniente, que es de vital importancia para el proceso, y el juez va a decidir previo a escuchar a los demás intervinientes. Entonces no es tan sencillo tampoco que aparezca eso. Hay una prueba de refutación y además es posible que si bien el acusado no pretendía declarar en la audiencia del juicio oral, tome esa decisión en ese momento, sin importar que no haya sido solicitado expresamente por su defensor. Así nunca haya solicitado su derecho a declarar, lo puede hacer, toda vez que el proceso gira, orbita en torno a él. Ahora sí, vamos a dar inicio entonces a la audiencia del juicio oral. Esa audiencia tiene un protocolo, como la tienen todas las audiencias. ¿Y cómo comienza la audiencia? En primer lugar, debemos establecer si el procesado está presente o no. Si no está presente, ahora también hay que establecer si no está presente pero se encuentra en libertad o si está presente pero se encuentra privado de la libertad. Eso dependerá, obviamente eso lo conocerá usted, que es donde más se recae la audiencia para la explicación. Hagan de cuenta que son los defensores. Entonces, usted debe saber si su cliente está privado de la libertad o no. Muchas veces ocurre que entre la preparatoria y el juicio oral, esa persona es capturada. Nadie lo sabía. A veces ni siquiera lo sabe el propio defensor. Por alguna razón desconoce eso. Máxime cuando se trate, por ejemplo, de, perdón, de defensores públicos que llegan a su caso a la audiencia desconociendo qué ha pasado en ese interregno, en ese lapso entre preparatoria y juicio oral. Pero cuando se va a preguntar por la persona, han manifestado, él se encuentra privado de la libertad por otro delito. Si la persona está privada de la libertad, bien sea en centro carcelario o de manera domiciliaria o hospitalaria, y él quiere asistir, no se podrá llevar a cabo, adelantar la audiencia sin su presencia. Si está privado de la libertad y no quiere asistir, lo ideal es que manifieste de manera expresa, entendible, ese deseo de no comparecer, a través de una comunicación, a través de una manifestación a su defensor, pero que se pueda evidenciar ante el juez de conocimiento, y así será esa audiencia sin su presencia. Pero repito, lo ideal es que si la persona está privada de la libertad, él esté presente. Partamos de la otra hipótesis. Su defendido, el acusado que ha llegado hasta ahí, está presente en la audiencia. ¿Qué hace el juez primero? Verificar que las partes estén presentes, la fiscalía, la defensa y los demás intervinientes que son importantes, Ministerio Público, apoderado de víctima. Y también le debe preguntar, que también es importante, hay jueces que no hacen esto, pero y a ustedes como defensores o como fiscales, pero más sobre todo defensores, ustedes deben establecer con antelación que los testigos que ustedes citaron,
que ustedes prepararon acudan a la audiencia. Ocurre también muchas veces que los testigos no van el día que es importante que estén presentes. Entonces hay que verificar, hagan llamadas, llamen a los familiares que están presentes, digan, ¿qué pasó con tal persona que no ha llegado para testificar? Es importante. Así, las pruebas van a ser practicadas en primer lugar, las de la fiscalía. Hay que estar atentos con eso. Y bien, están todos allí reunidos, el juez hace la presentación del proceso, la radicación, y ese mismo juez, por lo general, advierte a los presentes de qué se trata. Y además les advierte también que no debe ser ningún tipo de manifestación. A veces la gente se emociona y aplaude o rechifla. Y el juez puede perfectamente ordenar el retiro incluso de todos aquellos que estén perturbando o de todos los que están presentes en la sala si considera que están perturbando, digo, el trámite de la audiencia. Una vez presentados todos, ¿qué hace el juez? Se dirige expresamente al acusado y le dirá más o menos así. Señor acusado, este es un caso que usted ya conoce, obviamente. Usted es el acusado en este caso. Le recuerdo que tiene derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse. Sin embargo, el código señala esta como la última oportunidad para que usted manifieste si se considera inocente o culpable. No le va a preguntar si se gana cargos, que eso se lo preguntaron en la imputación y en la preparatoria. Aquí no se le pregunta eso, sino cómo se considera él, inocente o culpable. Usted como defensor debe tenerla absolutamente clara. Usted debe saber si su cliente va a aceptar cargos o no, porque lo puede sorprender. Yo alguna vez lo mencioné, tal vez con ustedes, me pasó un caso aquí en Bogotá. Estaba yo arreglando las carpetas en el estrado y esperando la audiencia para que iba a comenzar, y de pronto el acusado, un negro, me acuerdo, raza negra, me levanta la mano y yo le dije, hable con su defensor si quiere hacer alguna petición. Cuando yo le dije eso, porque el micrófono estaba abierto, pero no estábamos grabando, el defensor que estaba conversando con el fiscal sobre algún trámite de la audiencia, voltea, gira hacia él y me mira a mí como sorprendido. Le digo, mire señor, hable con su defensor. Y cuando yo a tomar algo, y cuando regresé, usted me dice, fui, me tomé algo sano, una Coca-Cola, y regresé. Y estaban casi que peleando el defensor y su prohijado. ¿Pasa alguna cosa? Dijo, sí, es que mi cliente quiere aceptar cargos. El defensor había preparado toda la defensa, todo su arsenal para defenderse de los cargos, y ese señor, el acusado, que pudo haber aceptado cargos en la imputación, en la acusación, en la preparatoria, llega ahí al inicio del juicio y dijo que quería aceptar cargos. El defensor se opuso. Fue cuando yo le dije que leyéramos la codificación procesal en la que dice que artículo 130, que dice que cuando exista una inconformidad o una disparidad de criterios entre el defensor, el técnico, el abogado y su cliente, debe prevalecer lo que diga el defensor. Sin embargo, en el evento de que para preacuerdos y negociaciones esa persona decida aceptar cargos, se preferirá, se optará, el juez se irá por la vía del procesado, pero se dejará constancia de la posición que asume el defensor. Le leí el artículo y el defensor no le quedó de otra que, pues, señalar su inconformidad, quedó la certificación en el audio y interrogué de una vez al señor si aceptaba los cargos de manera libre y consentida voluntaria. Siempre acostumbraba yo a que, si la persona acepta cargos en la acusación o en la preparatoria o en el juicio oral, siempre, hay jueces que no lo hacían, yo lo hacía, le decía al fiscal, por favor, repítale los cargos que hay en contra de esta persona para que él sepa. Y luego que le decía eso, yo le agregaba, usted debe recordar que usted, al ser, por ejemplo, capturado en flagrancia, no tiene la rebaja de pena que usted seguramente puede esperar, porque recuerde que el parágrafo del artículo 301 señala claramente que en los eventos de captura en flagrancia la rebaja será de una cuarta parte del beneficio. Y como aquí el beneficio es de la sexta parte, no será la sexta parte, sino una cuarta parte sobre esa sexta parte. ¿A usted le queda claro eso? Es posible que la persona diga, yo no sabía eso, o no me explicaron. Se lo estoy explicando. Converse con su abogado, que él tenga claridad para eso. Porque lo que usted va a hacer ahora es a tomar una decisión determinante para su vida incluso. Entonces piénselo bien y me dice, daba 5 minutos más, estoy decidido para eso, perfecto. Y entonces se le pregunta, ¿usted lo hace de manera libre, consciente y voluntaria? ¿Sabe entonces los cargos? ¿Su abogado le informó, lo asesoró? ¿Esa es su decisión? ¿Sabe que será condenado aquí? Perfecto. Que además de eso no tendrá hecho ningún tipo
de otra rebaja, sino una rebaja administrativa en el centro carcelario. Se le explicaba hasta la saciedad y tomaba esa decisión, daba el sentido del fallo, o sea, el sentido del fallo, y luego se procede a señalar la fecha para dictar sentencia. Pero también, ¿qué puede pasar? Que las partes lleguen a un preacuerdo. Eso también lo dice el código, vamos a verlo ahora. Pueden tener una manifestación preacordada. Hay gente que dice, ¿pero qué será eso? Porque sabemos que existen los allanamientos y los preacuerdos. Pero decir, como dice el código, manifestaciones preacordadas es como si estuviera haciendo algo diferente. La doctrina ha dicho, es un mismo preacuerdo. Entonces las partes se reúnen y dicen, hemos llegado a un preacuerdo. En la misma audiencia del juicio oral, le digo al fiscal, usted que es el titular de la acción penal, que es quien lleva el proceso respecto del Estado por la parte de la fiscalía, ¿cuál fue el preacuerdo? Dígamelo. Hemos acordado aquí, señor juez, no está por escrito, no importa, verbalícelo. Hemos acordado que esta persona, el señor acusado, acepta cargos, pero en condición de cómplice. Muy bien. Así es, señor defensor, así es. Señor acusado, ¿ha escuchado usted lo que ha manifestado el señor fiscal? Sí, señor. Así es, ese es el preacuerdo. Acepta cargos como, pero en calidad de cómplice. Así es, señor juez. Lo hace de manera libre, con gente voluntaria. Y si llevaban de pronto el preacuerdo por escrito, ¿qué puede pasar? En la audiencia del juicio oral, solamente se le pregunta lo mismo y le pregunto si la firma que aparece en ese documento es la de él. Él me dirá que seguramente que sí. Si le explicaron nuevamente, y ahí lo que hago yo, o lo que hace un juez, es darle sentido del fallo. Verificado obviamente eso, ¿no? Entonces dice, dar sentido del fallo y procedemos a señalar fecha para la lectura de la sentencia. Pero supongamos que eso no va a pasar. Llegamos a la audiencia del juicio oral, se presentan las partes, está el procesado presente y el procesado ha manifestado que se considera inocente de los cargos. Veámoslo aquí de entrada de una vez. Dice así, artículo 366 y siguientes. Título cuarto, juicio oral, capítulo 1, instalación. El día y hora señalados en la audiencia preparatoria, el juez instalará el juicio oral, previa verificación de la presencia de las partes. Durante el transcurso del juicio, el juez velará porque las personas presentes en el mismo guarden silencio, si no tienen la palabra, y observen decoro y respeto. Igualmente concederá turnos breves para las intervenciones de las partes, con el fin de que se refieran al orden de la audiencia. El juez podrá ordenar el retiro del público asistente que perturbe el desarrollo